último profeta o el último libro en el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2, versículo 17. Hemos estado siguiendo la historia de este libro, que es el último libro del Antiguo Testamento, y he estado poniéndoles notas aquí en mi pizarra para que ustedes puedan seguir la trayectoria. 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo hemos tenido la historia, ¿verdad?, de todas las cosas que pasaron desde que se cerró el Antiguo Testamento hasta que llegamos al libro de Mateo. 400 años, o el período que llamamos intertestamentario. Hemos hablado sobre eso. Vamos a ponernos de pie. Si encontraron el libro, debe ser fácil encontrarlo, ¿verdad? Si encontraron el libro, vamos a leer Malaquías 2, 17. Y vamos a estar leyendo hasta el capítulo 3, versículo 6. ¿Qué número es? 17. Tuve que encontrar una Biblia nueva porque mis ojos me están dando problemas para leer las letras muy chiquitas. Ahora tengo unas letras más grandes. Lo que pasa con la edad, ¿verdad? Yo voy a leer el texto. Síganme ustedes con la vista. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Padre, gracias por la palabra que hemos leído. Gracias por el tiempo que vamos a pasar juntos en ella. Rogamos, oh Dios, que la uses para hablar a tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Estuve ayer en un cumpleaños en Chicago, y un grupo de personas que eran de esta iglesia que pastoreamos mi esposa y yo hace algunos años estaban ahí, y algunos llamaron a otros que nosotros estábamos ahí, así que vinieron. Entre ellos había un joven que me dice: pastor, me acuerdo que me enseñaste que cuando le doy la mano a una persona, lo quedo viendo a los ojos.
porque él tenía la costumbre de mantener la cabeza así para abajo. Y yo le decía a él que le diera la mano a la gente y que los quedara viendo a los ojos. Porque cuando miramos a las personas a los ojos, podemos ver lo que pasa con ellos. Les preguntamos, ¿cómo estás? Y la gente casi siempre dice, estoy bien. ¿Pero están bien? Cuando los miramos a los ojos, es cuando bajan la cabeza. No están bien. Pero tal vez no nos van a decir a menos que nosotros les preguntemos. Cuéntame, ¿cómo va la cosa? ¿Qué problemas? ¿Qué dificultades? ¿Qué retos tienes? ¿Y cómo puedo ayudarte? ¿Verdad? Pruébenlo, a ver cómo les gusta. Sí, especialmente gente que no conocemos, nos cuesta mirarnos a los ojos. Pero los ojos son como la pantalla de la computadora. Ahí está todo. Y podemos ver cosas interesantes ahí. Bueno, déjenme darles el título del sermón, porque todavía no se los he dado. El sermón se llama La justicia del Señor. Voy a decirlo otra vez porque como queremos recordarlo, ¿verdad? El próximo domingo cuando yo les pregunte, ustedes van a poder decirme cómo se llama el sermón. Se llama La justicia del Señor. Lo voy a hacer una vez más porque son 3 veces para que lo graben, ¿verdad? Ya la tercera vez dicen, ya sí se van a acordar. Se llama La justicia del Señor. Ya lo tienen grabado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estaban diciendo que los títulos de los sermones a la gente se les olvida para el día siguiente. En fin, el mismo día ya se les olvidó. Y entonces dijo este pastor, lo que es más triste, dice, es que a mí mismo se me olvida el título del sermón. El mismo domingo, dice, tiene que ir a buscarlo para recordar. Y con el paso de los años la memoria no se pone mejor, a menos que tomen de estas pastillas que yo tengo para la memoria. Yeah. Después hablamos de eso. Tengan sus Biblias abiertas, vamos a necesitarlas para el transcurso del sermón. Y hoy por alguna razón no tengo prisa. Había una vez un abogado que vivió en Escocia. Escocia está ya pegado con Inglaterra. Que en una ocasión alquiló un caballo de un hombre pobre. Énfasis en esa palabrita, pobre. Y en la palabra abogado. Tanto abusó del animal o del caballo que el animalito se le murió. El hombre pobre insistió en que el abogado le pagara por el caballo. El abogado no negó su responsabilidad y le dijo al hombre que estaba dispuesto a pagar por el caballo. Solo había un problemita, le dice, que ahorita estoy escaso de fondos y necesito un poco de tiempo para pagarte la deuda. El pobre labrador, que era un hombre bien comprensivo, no tuvo inconveniente en dar tiempo al abogado para que cumpliera con su compromiso. Pero ante la insistencia del abogado de no poder pagar a tiempo, entonces le pidió que le diera una extensión y otra extensión. Y entonces el labrador le dijo, pues, le dice, simplemente ponga usted la fecha cuando me va a pagar. Con una sonrisa, el abogado, siendo una persona muy astuta. Y no todos los abogados son así, pero hay abogados así, ¿no? Hay buenos abogados. Hay que buscarlos mucho, pero hay buenos abogados. Este abogado, redactó un documento diciendo que pagaría la deuda, oigan esto, el día del juicio final.
Eso escribía en el papelito. El pobre no podía leer esas cosas, no entendía esas cosas. Pero él sospechó que algo andaba mal con ese documento. El pobre labrador, que sospechó un engaño, fue al tribunal y pidió al juez que examinara el documento. Aquí viene. Después de examinar el documento, el juez le dijo que el documento era perfectamente legal. Eso dijo el juez. Y dirigiéndose al abogado le dijo, y aquí cito: el día del juicio final ha llegado. Págale al hombre su caballo. La gente mala busca cómo evadir la justicia. Vamos para algún lugar con esto. Cualquier excusa es buena para hacer de las suyas. ¿Acaso teme la gente a Dios cuando hacen injusticia al prójimo? Es una pregunta retórica. ¿Teme la gente cuando hacen injusticia al prójimo? ¿Alguno de ustedes ha sido víctima alguna vez de injusticia? Se nos ha dicho que la justicia está a la venta. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero la mayoría dicen que la justicia está a la venta. Dios está en desacuerdo. Está en desacuerdo. Vamos a hablar acerca de la justicia del Señor en este pasaje que a mí me pareció fascinante. En primer lugar, quiero nombrar 3 puntos, 3 cosas de las que voy a hablar hoy, y de ahí me voy a sentar. Primero, voy a hablarles sobre los críticos del Señor. Después les voy a hablar sobre la venida del Señor. Y tercero, voy a hablarles sobre el nuevo orden del Señor. Y con eso termino. ¿Listos? Amén. Muy bien. Los críticos del Señor. Escuchen, si ustedes leen el pasaje, y ustedes tienen que haber leído el libro de Malaquías ya como 4, 5, 6 veces, porque Malaquías solo tiene 4 capítulos. Entonces los he desafiado a ustedes a que lean el libro en la casa y lo lean y lo lean y lo lean. Y entonces van a poder tener conversaciones conmigo cuando quieran. Me pueden llamar por teléfono, me pueden mandar textos, me pueden mandar preguntas o comentarios, etcétera, ¿no? Pero todavía no he recibido nada, lo que me dice que quizás, puede ser, a lo mejor ustedes no han leído el libro. Porque si lo hubieran leído, hay bastantes preguntas ahí en el libro de Malaquías. Los críticos del Señor. ¿Quiénes son los críticos del Señor? ¿Quiénes son? En el versículo 17 dice el autor: ustedes han agotado al Señor. Han agotado al Señor. Un hombre se paró enfrente de sus amigos, y eran un montón de amigos, y dijo: Dios no existe. Y si Dios existe, que me parta un rayo ahora mismo. Todo el mundo salió disparado. No querían estar cerca de él porque dijeron: en cualquier momento va a venir un trueno y va a quemar a este hombre. Pero después de un rato no pasó nada, y el hombre dijo: se los dije, Dios no existe. Dijo el locutor: ¿realmente este hombre pensaba que en un minuto puede agotar la eterna paciencia de Dios con los hombres? Han agotado al Señor. ¿Cómo agotaron al Señor? ¿Cómo han agotado al Señor? Es la pregunta. Bueno, lo han agotado por sus quejas, por sus críticas, por sus afirmaciones cínicas y sus mentiras en contra de la verdad. Han estado diciendo cosas acerca del Señor.
Ya este es nuestro tercer mensaje o cuarto, y hemos estado viendo cómo el sacerdocio se corrompió, y como se corrompió el sacerdocio, entonces el pueblo se corrompió. Si el predicador es corrupto, ¿qué le va a decir al pueblo? Entonces el pueblo se va a corromper. Según ellos, hablando de los críticos, el hecho que Dios no castigara de inmediato el pecado significa que, número uno, al Señor le agrada la maldad. Tomen nota de lo que estoy diciendo, porque las cosas que pasaron en aquel entonces están pasando hoy. Hay críticos que están diciendo Dios no existe. El planeta funciona por sí mismo, no necesitamos a Dios. ¿Qué tal de la justicia de Dios? No nos interesa. La opinión de Dios es contraria a la de nosotros. No estamos interesados en lo que Dios tiene que decir. Entonces, si eso estaba pasando en ese tiempo, ¿verdad? En los tiempos de Malaquías, cuando ellos estaban diciendo que al Señor le agrada la maldad. Número dos, que se complace con los malos. Que se complace con los malos. Ahora yo quiero decirles a ustedes que hay una diferencia bien grande entre los malos y Dios. Que la opinión de los malos es contraria a la opinión de Dios. Las leyes divinas hablan del carácter de Dios. Dios es muy diferente a los seres humanos que son malos. Noten que dije son, ¿verdad? Bueno, no debo decir somos. O digo semos. Y número tres, que su justicia no se mira. Que su justicia no se mira. En otras palabras, si Dios no ajusticia a alguien inmediatamente, ¿quiere decir eso de que Dios está de acuerdo con él? ¿O que piensa como él? ¿O que actúa como él? Me parece que a los seres humanos nos ha llegado a parecer que Dios es como nosotros y que actúa como nosotros. Entonces, cuando les hablé la semana pasada acerca de que Dios dijo que Él odia el divorcio, los hombres dicen, pero nosotros no. Nosotros no. Dios no es como los seres humanos. Los estándares de Dios son altísimos. Y nos llama a que vengamos y subamos, ¿verdad?, a los niveles que Él espera de nosotros. Está dispuesto a ayudarnos. No podemos bajar a Dios a los niveles humanos. Sería un desastre. Sería un desastre. Imagínense. Dios dice que en el cielo no van a haber ladrones. Ajá. Eso está interesante. ¿Por qué no? Bueno, Dios tiene calles de oro. Van a empezar a haber hoyos en las calles en el cielo si Él deja entrar un solo ladrón. Él tiene puertas de diamantes, tiene puertas de perlas. ¿Ustedes creen que Él quiere ladrones allá? Él dice, aquí no va a entrar ni uno. Dios es diferente de nosotros. Entonces decían los críticos de nuestro Dios, si a Dios no le importa la justicia, si Dios deja que los malos hagan la maldad y no los castiga, ¿por qué entonces tenemos que obedecerlo? Es una buena pregunta. ¿Por qué nosotros entonces tenemos que obedecerlo? Quiero compartir con ustedes algunos precedentes, o sea, algunas cosas que han pasado ya en el pasado, cosas que han dicho aún personas de Dios, personas que llamamos santos. ¿Cómo vieron ellos las cosas que pasaban entre ellos o en la sociedad y cómo las interpretaron? ¿Cómo vieron ellos la justicia de Dios? ¿Están listos? Aquí va.
El profeta Habacuc registra estas palabras. Él se quejaba de la aparente falta de justicia de Dios cuando dijo, y dije aparente, ¿verdad? Él dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Está a la venta la justicia? Créanme, en algunas partes del mundo está a la venta la justicia. Y yo no conozco ningún país que tenga una justicia perfecta. Dicen por ahí, tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. Pero no es cierto, no es cierto. Gracias a Dios hay jueces, hay abogados, hay oficiales comprometidos con la justicia, que no están de acuerdo con eso de que la justicia se vende al mejor postor. Esas fueron las palabras de Habacuc, pero espérense, tengo más. Job, el famoso Job, se estaba quejando de cosas que no entendía acerca de la justicia de Dios. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si yo soy un hombre justo. Y porque él se estaba quejando, Dios le hace una pregunta. ¿Quieren oír la pregunta que Dios le hace a Job? Aquí está. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Nunca vamos a vernos como sabios cuando nos quejamos de nuestro Dios. Cuando decimos, me parece que en esto Dios se equivocó. Porque eso de que Dios se equivocó es un imposible. Es un imposible. Hay alguien más a quien aprecio mucho, admiro mucho, y este hombre se llama Asaf. Asaf era un salmista, un himnólogo, era un músico de alto nivel. Se llama Asaf, así como suena en español. Y él dice, y aquí cito, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Entonces la vida está llena de apariencias. Y tenemos que tener el cuidado de que las apariencias no nos descontrolen. Porque hay apariencias bien fuertes. Y pues la evidencia está ahí. Nosotros no nos dejamos llevar por apariencias. Nosotros nos dejamos llevar por lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y estamos agarrados de la palabra de Dios. Les voy a decir que a veces es difícil seguir las enseñanzas bíblicas porque miramos cosas contrarias allá afuera. La gente nos hace injusticias, nos hacen mal. Y cuando eso pasa, ahora viene el diablo y te susurra en el oído. ¿Y ahora dónde está tu Dios? ¿Cómo es que tu Dios? Así fue como le metió dudas en el corazón de Adán y Eva. Y el resto es historia. Todos los que estamos aquí estamos pagando las consecuencias de eso. No nos dejemos llevar de las apariencias. Nuestra brújula no ha cambiado. Saben que las brújulas lo que hacen es siempre señalan el norte. Lo demás es dado. Pero la brújula
mientras señala el norte, nos está diciendo la dirección en que tenemos que ir. Esta es la brújula de Dios. No falla. No falla. Si un día te encuentras perdido por allá, no fue la brújula. Tú dejaste de consultar con ella. Te dejaste llevar por las apariencias. Eso es lo que he hecho yo en otros tiempos cuando no existía el GPS. Yo decía, a mí me parece que para acá es el norte. Y nunca daba en el clavo. Era el este o era el oeste. Según yo iba para el norte. Es la fórmula para perderse. Cuando uno cree que va para el norte y va para el este. Yeah. Hoy en día, gracias a Dios, la brujita está ahí para ayudarnos a caminar en el camino correcto. Hablando de la justicia, hay un dicho humano que dice, y aquí cito, justicia retrasada es justicia negada. Son dichos humanos. No es lo mismo que la Biblia. Cuando la Biblia habla, lo que la Biblia dice es sólido. Pero los dichos humanos, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Otro dicho dice, las ruedas de la justicia de Dios muelen despacio, pero muelen al polvo. ¿Es cierto eso? Hay una palabrita ahí que yo cuestiono. Dice, muelen despacio. Ustedes tienen dichos que dicen que Dios tarda, pero no olvida. Yo quiero que ustedes sepan que yo he llegado tarde a citas. Esa no es mi meta. Mi meta es llegar siempre a tiempo. Pero han habido veces que he llegado tarde. Pero no debemos llegar tarde a las citas. Pero si llegamos tarde, yo me paro aquí y digo, vamos a ver, ¿quiénes llegan tarde? No voy a decir nombres, no crean. No voy a decir nombres, pero a veces llegamos tarde. Cuando el servicio empieza a las 10 de la mañana, debemos estar ¿a qué horas? A las 10 de la mañana. Intenten llegar a las 9:30. Entonces se va a formar el hábito aquí de ponernos juntos un grupo y ponernos a orar. Eso hacemos el grupo de líderes que van a dirigir el servicio. Todos los domingos en la mañana estamos ahí y oramos para que el Señor dirija esto. Amén. Dios no tarda, ¿verdad? Dios nunca ha llegado tarde a una cita. La gente dice que Dios a veces tarda. ¿Pero tarda? Miren, eso es técnicamente imposible. Les voy a decir por qué. Dios no puede llegar tarde a una cita porque Dios está en todo lugar. Es uno de sus atributos. Amén. Al mismo tiempo. Entonces Dios no tiene que llegar a ningún lugar para decir que llegó tarde. Él ya está ahí. Amén. No puede estar tarde. Así es. La gente se preocupa de que Dios llegó tarde a la corte y no estuvo ahí con ellos cuando el juez estaba dictando sentencias. Dios estaba ahí. Él estaba ahí. Y Él tiene al juez en la mano. Y lo que Él quiere que ese juez diga, eso es lo que el juez va a decir. Él no puede decir otra cosa. Nuestro Dios está ahí. Amén. Él está ahí. Las apariencias, las cosas que Dios hace, en su mayoría no tienen sentido para nosotros los seres humanos. Porque Él hace cosas y nosotros decimos, ¿qué fue lo que hizo ahí? ¿Qué fue lo que hizo? No entendemos. Pero solo se trata de que el santo es completamente lleno de conocimiento de todo. Dios sabe todo. Así es. Sabe todo. Es demasiado sabio para que Él pueda cometer un error. En fin, hemos dicho que Dios no puede aprender nada nuevo. Porque si Dios sabe todas las cosas, eso significa que Él no va a ir a la escuela porque ahí no le pueden enseñar nada. Amén. No le pueden enseñar nada.
Los seres humanos entonces no pueden entender los planes de aquel que desde la eternidad trazó todas las cosas. No va a pasar nada que sorprenda a Dios. Él no tiene un plan de emergencia. Entonces, cuando se trata de la justicia, Dios es perfecto. Él es perfecto. Tomen nota de esto. Número 1, Dios manda la lluvia y los seres humanos se quejan. Pero nos quejamos. ¿Verdad? Nos quejamos. Manda la nieve y sucede lo mismo. Oh, ¿por qué no necesitamos esta nieve hoy? Número 3, cuando manda el frío extremo, vortex, ¿se queja la gente? ¿Protestan? Protestamos. Cuando vino este último vortex, nosotros estábamos en Orlando y una persona quería saber cómo es que nosotros estábamos ahí. Las cosas que hace el Señor, ¿verdad? Cosas que hace el Señor. Mientras yo estaba allá, estaba sufriendo, pensando en los ríos acá y cómo estaban. Y dije, Y cuarto, cuando hay calores altos, hay quienes prefieren el frío. Dios nunca nos tiene contentos. Nunca puede tener contentos a todos nosotros. Pero acordémonos que los planes de Dios están trazados desde antes de la creación. Amén. Y que Él sabe a perfección todas las cosas. Pero a veces no parece así. A veces no parece así. Y por eso es que nos quejamos. Porque decimos, bueno, ya estuvo lloviendo toda la semana y ahora va a mandar lluvia la otra semana también. Como que eso no es sabio, ¿verdad? Ustedes no se preocupen. Él tiene bajo su control todas las cosas. Estuvimos con mi esposa en es un balneario. Atrás están las montañas y de esas montañas baja agua. Y el agua esa produce un río. Y allá arriba en un cerro hay una piedra enorme, redonda, y la piedra se quedó en la mera orilla así. Y yo miraba que la gente bañaban y se iban nadando hasta cerquita de donde está abajo de esa piedra. Y yo dije, no, yo voy a mantener mi distancia, porque yo no sé cuánto tiempo tiene esa piedra de estar ahí. Así que yo no sé si está a punto de caer. Y yo no tengo ni siquiera un casco. Si tuviera un casco, tal vez no. ¿Dios sabe que esa piedra está ahí? Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo hace Dios la justicia? ¿Cómo hace Dios la justicia? Hay gente en esta vida que nosotros quisiéramos que Dios les dejara caer una piedra como esa en la cabeza. Bueno, nosotros no vamos a confesar algo así, pero de que lo pensemos. Hay personas malas en esta vida que hacen maldades a los demás y nosotros pensamos, Dios debería dejarle caer una piedra encima. Pero no pasa, ¿verdad? No pasa. A veces más bien como que Dios protege a esos malos. Y esto es lo que estaba diciendo Asaf. Asaf dice, yo estaba envidioso de los malos, porque parece que Dios no les hace nada. Más bien ellos prosperan. He escuchado esto de hermanos quejarse. Mi hermano es un hombre malo, es mujeriego, borracho, todo lo demás. No trabaja. Y yo que voy a trabajar todos los días, que sufro, tengo un carrito viejo y feo. Él maneja un carro nuevecito. No lo entiendo. No lo entiendo. La justicia de Dios
está más allá de lo que nosotros podemos entender. Porque Dios sabe cosas que tú y yo no sabemos. Es mejor que nosotros nos rindamos y dejemos que el Altísimo, que tiene todo el conocimiento, haga la justicia. Él es el juez y no yo. Miren, en México, y yo lo he mencionado aquí, hay un problema con eso de la plaza de Tlatelolco. Yo leí el libro. Hay gente allá en México que están esperando que se haga justicia. Pero cada vez que se levantan voces de oposición y que quieren que se esclarezca ese hecho, hay políticos que no lo permiten. Cuando la gente empieza a escarbar, ellos paran eso. Un día de estos, eso se va a saber allá, ante el Tribunal de Justicia de Cristo. Eso, entonces van a salir todos los trapitos. Y aquellos que nunca se arrepintieron, van a estar ahí también. Y entonces ustedes van a decir, en verdad que el Señor hace justicia. Pero mientras vivimos aquí en la tierra, nos cuesta entender a Dios. ¿Cómo es que actúa? ¿Por qué no le quiebra a fulano de tal el carapacho, decían en mi pueblo? Sus juicios son perfectos. Tenemos que creer eso. Porque a veces las cosas que vemos nos dicen otra cosa. Pero sus juicios son perfectos. Primero, porque conoce a todos los pecadores. Y eso incluye a Neftalí. Y sabe perfectamente lo que hace. No tenemos que correr a chismearle a Dios que fulano de tal ya hizo tal y tal cosa. Dios sabe eso. Miren, una de las cosas que ha asombrado a la gente es que Jesús diga que él sabía quién era Judas Iscariote. Y sin embargo le da una chamba. Y hemos estudiado los pasajes acerca de la cena, cuando en esa noche Judas Iscariote estaba allí. Y Jesús lo pudo denunciar ante los demás apóstoles. Y no lo denunció. No lo denunció. Ellos no se dieron cuenta de que este era el traidor. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos sabido? Todo Jerusalén hubiera oído eso. Todo Jerusalén hubiera sabido quién era Judas Iscariote. Pero nuestro Señor Jesucristo, silencio. Y nosotros decimos, ¿qué clase de justicia es esa? Bueno, los críticos del Señor estaban diciendo eso. La justicia de Dios, Él ya se olvidó de la justicia. Él está más bien con los malos. Por favor, eso es una blasfemia decir eso. Que Dios está de acuerdo con los malos. Aunque Él coma con los malos, Él no está de acuerdo con ellos. ¿Cómo te convirtió el Señor a ti? Pues antes de que te convirtieras, eras de los malos. Y sin embargo, Él nunca te denunció. Trabajó contigo hasta que te trajo a ese momento de la salvación. Y yo quiero que Él haga lo mismo con amigos, familiares que no se han convertido al Señor y por los que estamos orando. Le decimos al Señor que por favor no saque la espada todavía. ¿Verdad? Ha establecido el día y lugar cuando los pecadores tienen una cita. Los pecadores, los perdidos tienen una cita con el Señor ante el gran trono de justicia. Lo dice el libro de Hebreos, y esto es lo que dice el libro de Hebreos. Y de la manera que está establecido para los hombres, eso quiere decir para la gente, hombres y mujeres, que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Miren, amados, estamos nosotros viviendo en el tiempo cuando debemos hacer todo esfuerzo posible
para que la gente escuche el Evangelio. Sí. Porque el rapto de la iglesia está aquí, cerquita, cerquita. Y cuando eso ocurra, el mundo se va a descontrolar de una manera. La gente no sabe, pero el mundo se puede poner 1000 veces peor de lo que está. Pero hay un factor que impide que eso pase. Está la iglesia de Jesucristo todavía aquí en la tierra. Y Él le ha puesto un límite al mal. Pero cuando uno mira a un hombre subirse en un edificio y con una ametralladora empezar a matar gente en la calle, hay miles como él que harían lo mismo si Dios se lo permitiera. Eso va a pasar. El mundo se va a volver un infierno en el momento que la iglesia salga de aquí. Todos los controles que están puestos hacen que el mundo todavía sea tolerable, que la vida aquí sea tolerable. Pero no siempre va a ser así. Estamos esperando ese momento cuando Dios saque la iglesia de la tierra. Y entonces sálvese quien pueda. Así dice un dicho. Les recuerdo entonces que nuestro Señor, nuestro Salvador, aun cuando ejecuta justicia, Él se acuerda de la misericordia. Es misericordioso. Dios puede dar una orden y en un momentito se mueren millones de personas. Él puede hacer eso. Hemos visto en el Antiguo Testamento cuando la gente se ha puesto a quejarse y el Señor manda una peste y en un ratito, en medio minuto, se mueren miles y miles de personas. Dios puede hacer eso con toda la humanidad. Lo que me asombra a mí es que no lo haga. Cuando uno tiene bastante dinero, hace locuras. O cuando tiene poder, es cuando uno pierde la cabeza. Dios tiene todo poder, todas las riquezas, pero no pierde la cabeza. No la ha perdido hasta el día de hoy. Número 2, la venida del Señor. Quiero hablarles un poquito de lo que el Señor responde a estos críticos de Él, que están diciendo de que Él está con los injustos y con los malos, y que no le importa la justicia. En primer lugar, dice que va a mandar un mensajero. Va a mandar un mensajero. Era costumbre de los reyes en el oriente, previo a su visita de una ciudad, mandar un mensajero o mensajeros para remover cualquier posibilidad de obstáculo a su visita. Ellos hacían eso. Aquí hay un juego de palabras. ¿Se acuerdan? El profeta se llama Malaquías. Su nombre significa mi mensajero. Mi mensajero. Y él está hablando de enviar a uno que le va a preparar el camino. No, yo voy a hacer la historia corta. Esta es la voz que clama en el desierto, según Isaías 40, versículo 3. Y el Elías que vendría antes del Señor Jesucristo. Ya vamos por un buen camino. El Nuevo Testamento lo identifica claramente como Juan el Bautista. Él sería el mensajero que vendría para preparar el camino del Señor. En este texto entonces hay dos mensajeros. Hay dos mensajeros. Ya mencionamos a Juan el Bautista. El otro mensajero se llama Jesús. Uno es el mensajero del mensajero y el otro es el mensajero del pacto. El que viene para cambiar las cosas. La humanidad estaba perdida en su pecado, pero Él viene para traer la solución. Saben ustedes que hasta el día de hoy no hay ninguna religión que tenga un líder religioso que pueda ofrecer limpiar de pecados a la humanidad. Solo un loco dice que Él es Dios. Pero nuestro Dios
se ha identificado claramente como el creador de todas las cosas. Él es el Mesías. Juan y Malaquías entonces vienen para preparar el camino del Señor. Malaquías lo anunció, Juan lo ejecutó. Vendrá súbitamente a su templo. Me gusta esa palabra, súbitamente. Eso significa que va a venir de repente. Se parece con algo que nosotros manejamos en el Nuevo Testamento, que la venida de nuestro Señor va a ser de repente. La iglesia va a salir de aquí de repente. No, nadie va a venir a hacer un anuncio. Entonces debemos estar listos y preparados, ¿verdad? No preparándonos, pero ya listos. Los que ya hemos recibido a Cristo, estamos listos. Súbitamente a su templo no es una referencia al templo de Zorobabel, que nosotros hablamos de ese templo, ¿se acuerdan? Cuando estaba poniéndose los simientes del templo, unos estaban gozosos de alegría por el nuevo templo que se estaba construyendo, mientras los más viejos que se acordaban del templo de Salomón estaban llorando porque miraban al templo de Zorobabel como una miseria a la par del templo que construyó Salomón. Tampoco es el templo de Herodes. El templo de Herodes era mucho más grande y espectacular en comparación con el templo de Zorobabel. Estamos hablando entonces más bien del templo de Ezequiel. Tomen nota de esto. En los capítulos 40 al 48 de Ezequiel se describe al templo que va a haber en el milenio. Ahora, los judíos han estado esperando y siguen esperando lo que ellos llaman la edad dorada. El tiempo cuando Dios le va a devolver al pueblo de Israel el poder. Cuando desde Jerusalén a todas las naciones se les va a decir cómo deben adorar al rey. Hoy el libro de Zacarías dice, y aquellos que no vengan a adorar al rey cada año, aquellos países que no manden representantes para adorar al rey, el Señor les va a mandar plagas. Las plagas de la gran tribulación van a venir sobre ellos. Ningún país va a querer eso. Nuestro Señor Jesucristo va a estar gobernando al mundo desde Jerusalén. Amén. Va a ser un tiempo de paz. Él le va a decir a los países del mundo, agarren sus armas, métanlas en el fuego y fúndanlas. Ustedes no van a usar más armas. Durante mi reinado, que dura por 1000 años, ninguno de ustedes va a ir a la guerra. Ninguno de ustedes va a atacar a otro país. Va a haber paz durante mi reinado. Y Jesucristo va a gobernar. Va a gobernar. Su templo va a estar ahí en Jerusalén. Este nuevo templo va a estar ahí en la ciudad de Jerusalén. Su primera venida cumplió parcialmente esta profecía, la cual se va a cumplir totalmente cuando el Señor regrese. Él regresa a la tierra para establecer la justicia permanente, la justicia real, durante sus 1000 años de reino en la tierra. Aquí no va a haber maldad. La gente que cometa algún pecado va a ser ajusticiado inmediatamente. Eso es lo que estaban buscando los críticos del Señor. Pero no era el tiempo. Estamos hablando del milenio. Fuego refinador. En sus Biblias está en los versos 2 y 3. Al Señor se le llama el refinador. Tomen nota de eso. Es como dos agentes purificantes que encontramos en estos versículos. ¿Cuáles son los dos agentes purificantes? Uno de ellos es el fuego.
fuego que purifica las impurezas. Y el otro agente se llama el jabón, que limpia las manchas. Ahora, yo no estoy diciendo que el jabón limpia las manchas del pecado, ¿verdad? Pero es un símbolo de la sangre de Cristo. Es una indicación del estado del corazón del pueblo de Dios. Ellos tenían un corazón que estaba contaminado, un corazón perverso, un corazón pecador. Nadie va a escapar de la purificación que va a traer el Mesías cuando Él venga. Este pueblo necesita ser purificado. Miren, durante el milenio, el pueblo de Israel va a ser un pueblo completamente convertido. Quiero decir, el pueblo al que el Señor llama para vivir en este tiempo va a ser un pueblo cristiano, completamente. Él los llama los hijos de Leví, siendo que los sacerdotes levitas fueron instrumentos de la corrupción del pueblo, porque ellos fueron los que corrompieron al pueblo. Es necesario que la purificación comience con los mismos sacerdotes levitas. Hay que purificarlos a ellos primero y después al pueblo. Yo tengo noticias para ustedes. La purificación de la nación va a comenzar con los sacerdotes. Y finalmente está el nuevo orden del Señor, en los versículos 4 al 6. La ofrenda dice que le va a ser grata en ese entonces. Yo les hablé a ustedes hace poco, en uno de mis mensajes del libro de Malaquías, que Dios no estaba recibiendo las ofrendas de los hombres, porque ellos se habían divorciado de las esposas. Entonces dice, se divorcian de sus esposas, pero traen dinero al templo, me quieren comprar con dinero. Y entonces Dios dejó de recibir su dinero, dejó de recibir sus granos, sus productos. Y ahora ellos estaban llorando que Dios no quería recibir sus ofrendas. Aquí nos va a decir que en aquel entonces, cuando Él purifique a su pueblo, y ya voy a hablarles un poquito más de esta purificación, cuando Él purifique a su pueblo, entonces la ofrenda de ellos le va a ser grata. Porque entonces ellos van a estar viviendo de acuerdo con su voluntad. Y dice, voy a recibir otra vez sus ofrendas. Será testimonio de la transformación que habrá traído a la nación. Cómo la nación habrá sido convertida y transformada. Volverá a ser como en tiempos antiguos. Este proceso refinador de que estamos hablando tiene que ver con el Armagedón y con la gran tribulación. Daniel lo llama así. Va a ser tiempo de angustia de Jacob. El pueblo de Israel no ha llegado a ser el pueblo que Dios quiere que sea. El pueblo de Israel ahorita ahí donde está es considerado uno de los países más fuertes del mundo. Militarmente Israel está bien allá arriba. ¿No? Y sin embargo, a ellos no se les ocurre que ellos son un país fuerte porque Dios está con ellos. Por el contrario, ahorita ellos están enojados con Dios. Hay un resentimiento contra Dios por lo que Hitler les hizo a ellos. Dicen, Dios nos abandonó. Eso es lo que dicen ellos. Dicen, Dios nos abandonó. Dejó que los alemanes mataran 6 millones de nuestros hermanos. Entonces dicen, Dios nos falló. El pueblo de Israel no ha llegado a ser el pueblo que Dios quiere que sea. Pero van a llegar los llamados días del refinamiento en el tiempo en que Dios esté listo para ejecutar esto. Quiero decirles, la gran tribulación que viene, el tiempo cuando Dios va a mandar
los ejércitos del mundo que van a ir contra Israel y que van a matar como a unas 2/3 partes de la población judía. Porque Dios ha dicho a través de los profetas, aunque Israel fuera como la arena del mar, solo el remanente será salvo. El libro de Zacarías dice que van a venir los ejércitos del mundo y van a atacar a Israel. Dice, van a ser violadas las mujeres, van a destruir el país. Y cuando Israel piensa que ya está vencido, ese es el día cuando aparece Jesucristo y todo ojo le verá. Y Él viene para salvar a Israel. Así es. Va a haber una mortandad increíble ese día. Jehová, Dios, en su celo por su pueblo, va a salvar a los que ha llamado para ser parte del gran milenio, la edad dorada. Ese es el fuego que los va a purificar. Ese es el jabón que los va a lavar de todo su pecado. Porque cuando Moisés subió al monte con Dios y estuvo 40 días ahí y el pueblo se pervirtió, Dios le dice a Moisés, ve, lleva a tu pueblo a la tierra que les prometí. Les voy a dar lo que necesitan, pero yo no voy con ustedes. ¿De qué sirve que tengamos agua y luz y tengamos energía y tengamos dinero y tengamos riquezas si el Señor no está con nosotros? Y Moisés dice, Señor, si no vas con nosotros, ni nos movemos de aquí. Como testigo y juez, ya estamos llegando al final. Ellos preguntaban, y aquí está la pregunta de ellos, los críticos de Dios, ¿dónde está el Dios de justicia? Eso es lo que ellos preguntaban. O sea, estaban poniendo en tela de dudas que Dios fuera el Dios de justicia. Y aquí está la respuesta. El Señor será entonces tanto testigo como juez. En ese día, cuando Él actúe, Él va a hacer las dos cosas. Va a ser testigo y va a ser juez. Estará en contra de los hechiceros y los adúlteros, contra los mentirosos, contra los que le roban el salario a los trabajadores, a la viuda, a los huérfanos, y que tratan con injusticia a los extranjeros o a los inmigrantes, y respetándome, dice el Señor. Es decir, Dios quiere que los seres humanos se comporten como Él quiere que se comporten, pero los seres humanos no están de acuerdo. Entonces Dios dice que Él va a hacer dos cosas, ¿verdad? Va a ser tanto juez como testigo en contra. Cuando llegue el juicio, vendrá sobre todos los que violan el pacto. Sobre todos los que violan el pacto. Pero las promesas de Dios a Israel los guardará de ser destruidos. Me encanta, ese es otro sermón, ¿no? Porque ya estamos hablando de la gracia de Dios. Cómo Él, a pesar de que conoce todas tus maldades y las vías, todavía nosotros estemos vivos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Los que claman, ¿dónde está el Dios de justicia? En base a la justicia de Dios deberían ser ejecutados. Pero Dios es bueno, Yes. es misericordioso. Yes. Por eso todavía existe un país ahí que se llama Israel. Yes. Y Dios ha hecho bastantes cosas para la vida de cada uno de nosotros. Yes. Nosotros podemos hablar de las cosas malas que nos han pasado en la vida, de los retos que hemos enfrentado. Pero aquí estás, Yes. aquí estás, porque el Señor es bueno, Amén. te ha librado de tus duros problemas. Pero aunque rompan su pacto, a Dios no se le olvidan sus promesas.
No se le olvidan sus promesas. Gracia o justicia. Gracia o justicia. Debemos dar gracias a Dios por su paciencia. Es una palabra importante. Por su paciencia. Porque a nosotros nos salvó de nuestros pecados cuando éramos sus enemigos. Cuando éramos sus enemigos. Dios no nos ha dado lo que merecíamos. Eso se llama misericordia. Cuando no nos da lo que nos merecemos. Más bien nos ha dado lo que no merecíamos. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Aquellos que exigen que Dios les dé lo que es justo, tomen nota de esto. Piensan que se merecen solo lo mejor. Se sorprenderán de ver lo que realmente se merece un día de estos. No, la justicia de nuestro Dios no está perdida. Hay un señor que se llama León Jaworski. En inglés se dice Leon, pero en español es León. Él fue el fiscal especial en el caso del escándalo Watergate. ¿Se acuerdan de eso? Él fue el fiscal. Dijo que creía que el pueblo norteamericano hubiera perdonado al presidente Richard Nixon si él hubiera sido capaz de reconocer sus errores, si hubiera dado señal de remordimiento y dolor por lo sucedido. Otro hubiera sido el resultado. Pero él no solo rehusó admitir sus errores, trató de esconder los hechos. Y para recibir un perdón divino, el pecador tiene que reconocer sus pecados. Si no, ni en esta vida ni en la otra va a haber un perdón divino. Dios está llamando hoy pecadores al arrepentimiento. Para que no tengan que ir con Él a juicio. Es algo vital, ¿no? Los que rehúsan arrepentirse tendrán que enfrentarlo un día como juez y testigo. La oferta de un perdón divino sigue en pie. Pero como dicen los comerciantes en sus anuncios comerciales, es por tiempo limitado. Es por tiempo limitado. Porque Dios es eterno, pero los seres humanos no. Dios está esperando, pero los seres humanos tienen un tiempo limitado para eso. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu justicia es perfecta. Gracias porque estás en control de todos los detalles. Y eso te hace incapaz de cometer injusticia contra ninguna persona. Pero en este día, Señor, queremos pedirte no justicia, pero misericordia. No que nos pagues conforme a nuestros hechos, sino de acuerdo con tu gracia. Queremos rogar, Señor, por personas en este lugar que hoy están pasando por un caso de injusticia contra ellos. Quiero rogarte, Señor, que abra sus ojos